Saludos, buenas. Este video lo vamos a utilizar para explicar de la manera más sencilla posible, mediante unos dibujos rápidos que les voy a hacer, la anatomía de las fosas craneales. Ya a este nivel ustedes se leyeron, estudiaron cuáles son los huesos del neurocráneo, los 8 huesos del neurocráneo, que se llaman huesos del neurocráneo porque protegen las estructuras encefálicas, que son 3: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo o tallo cerebral. Y ya han tenido que haber manejado también lo que son las estructuras del viscerocráneo. Bueno, en las fosas craneales, que para verla evidentemente tenemos que quitar la bóveda craneal, vamos a encontrar orificios o forámenes por donde entran y salen estructuras vasculares, nervios, venas, que son importantes. Se llaman agujeros del cráneo porque salen del cráneo. De la misma manera que las estructuras nerviosas conocidas como pares craneales se conocen así porque son estructuras nerviosas que entran o salen a través del cráneo. Entonces vamos a hacer una serie de dibujos para explicar lo mismo. Antes de seguir, quería mostrarles en esa imagen en la computadora una visión lateral de los huesos del cráneo, donde se ven algunas de las suturas significativas, pero utilizo la imagen para que ustedes reconozcan lo siguiente. Yo en una de las preguntas de la teoría le había preguntado a ustedes la importancia del terion. El terion es un punto donde se unen el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal y el ala mayor del esfenoide, y se unen en un punto que no es un punto real, sino es como una circunferencia o que delimita una H que se llama terion, terion con P. Y el terion es importante porque representa el punto más débil del neurocráneo. Las personas comúnmente la asocian o la reconocen o le llaman la 100. Y es un punto importante, no solamente porque es el punto más frágil, sino que en su cara endocraneal, o sea, por dentro, está relacionado al paso de la arteria meningia media. Y ustedes cuando está estresado, siente cuando las pulsaciones están aumentando y la gente dice, tengo un dolor de cabeza, ¿dónde? En la 100, que se me está reventando. Ese es el terion, que es el punto más débil. Por su parte, el punto más duro está en el hueso occipital, que es la protuberancia occipital externa, o ilion, que es el punto más fuerte. También en esta imagen se puede ver la sutura coronar, y aquí se ve el hueso temporal con su porción escamosa, que es la que se va a asociar con el hueso parietal, o sea, con la articulación del hueso parietal. Y acá vemos el arco cigomático. Continuando con lo de las fosas craneales, antes de continuar, tenemos que estar claro sobre la relevancia que va a tener el hueso esfenoide en esta explicación de las fosas craneales. Yo le había pedido trabajar sobre el hueso esfenoide, inclusive le había pedido 2 visiones, porque el hueso esfenoide es clave, inclusive se conoce como la llave del neurocráneo, porque es el único hueso del neurocráneo que se va a articular con los otros 8 huesos del neurocráneo. O sea, él se va a articular con el parietal, con el frontal, con el etmoide, con el occipital, con el temporal. Por eso se conocen como la llave del neurocráneo. Este hueso, esta es una visión, y lo estamos viendo desde atrás, donde vamos a poder visualizar las alas mayores. Este es el cuerpo y las alas mayores. Es importante porque él está en el centro de la fosa craneal media, y ahora ustedes lo van a entender cuando yo hable del dibujo. Para hablar de las fosas craneales no es complicado una vez que tú utilizas la lógica. Primero sabemos que hay 3 fosas craneales: la anterior, la media y la posterior. Y la anterior va a ser más pequeña y alta que la media, y la media va a ser más pequeña y alta que la posterior. Entonces, por lo tanto, la anterior, la media y la posterior, eso es viendo una visión de lado. Si lo vamos a ver desde arriba, nosotros vamos a hacer esta visión, pero la vamos a dibujar nosotros, para que ustedes entiendan. Entonces, le decía, si dibujamos la fosa craneal, la anterior,
Dibujamos esto. Y sabemos que en el hueso que está en el centro es el esfenoide. Hacemos un cuadrito con la silla turca. Y más abajo del esfenoide hacemos un gran orificio que es el agujero magnum. Este es el cuerpo del esfenoide. Y el cuerpo del esfenoide tiene las alas menores y las alas mayores. Arriba en el hueso frontal vamos a encontrar en la fosa craneal anterior, que está formada por el hueso frontal, por el etmoide con su lámina, la crista galli, y la lámina cribosa, por donde salen los nervios del primer par craneal, que es el olfatorio. Ese hueso etmoide va a tener dos orificios anteriores y dos orificios posteriores, llamados orificios etmoidales. Orificios etmoidales anteriores y orificios etmoidales posteriores. ¿Qué van a salir por los orificios etmoidales anteriores? La arteria, venas y nervio del mismo nombre. O sea, por el orificio etmoidal anterior sale la arteria etmoidal anterior, el nervio etmoidal anterior, la vena etmoidal anterior. Y por el posterior, o por los posteriores, salen la arteria etmoidal posterior, la vena etmoidal posterior y el nervio etmoidal posterior. También las alas menores del esfenoide forman parte de esa fosa craneal anterior. En la fosa craneal media vamos a encontrar que entre el ala mayor del esfenoide, entre el ala menor del esfenoide y el ala mayor del esfenoide, se forma una hendidura, un espacio. A esa hendidura o espacio, como si lo trasladamos acá, a esa hendidura o espacio que está acá, que se va a formar entre el ala mayor del esfenoide y el ala menor, se le llama como hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Aquí arriba vamos a encontrar el conducto del nervio óptico. Lo vemos acá. Conducto del nervio óptico. Entonces tenemos la hendidura esfenoidal y el conducto del nervio óptico. ¿Qué pasa por el conducto del nervio óptico? El nervio óptico. Yo no voy a entrar en mucho detalle sobre qué estructura entran o salen, porque ya ustedes lo hicieron la gran mayoría, lo hicieron muy bien, pero sí quiero que se aprenda lo siguiente. En relación al cuerpo del esfenoide y en la fosa craneal media, nosotros vamos a tener tres agujeros importantes. Uno que es anterior y que está pegado al cuerpo y que tiene forma redonda y se llama agujero redondo. Uno que es más medial, más alejado del cuerpo y que tiene forma ovalada, que es el agujero oval. Y uno que está más posterior y mucho más alejado del cuerpo del esfenoide y que es chiquitito, que se llama agujero espinoso, por donde va a salir la arteria meningia media. Si lo trasladamos acá, el oval, el espinoso más hacia el final, y yo le voy a buscar posteriormente una gráfica que está mucho más explícita. Entonces, ¿qué otros agujeros son importantes? Bueno, aquí va a haber un descenso, una pendiente, se llama clivus. Clivus. Y el clivus es importante porque es en el clivus que descansa o se aloja el tallo del cerebro. Esto acá es el agujero magnum. Importante, me he saltado unos cuantos orificios que iré detallando, pero utilizando la gráfica, pero quiero que ustedes sepan que este es el agujero magnum. Y en relación al agujero magnum, hay unos orificios que son anteriores y otros orificios que son posteriores. Y que si viéramos una visión desde abajo del cráneo se ve mucho mejor. Pero anteriormente se le llamaban a estos orificios orificio condilar anterior y a este orificio condilar posterior. Hoy en día, en el siglo XXI, se sabe que por el agujero condilar anterior pasa el nervio hipogloso. Entonces, hoy en día se llama orificio o foramen del nervio hipogloso y al posterior simplemente se le llama
agujero condilar. Ustedes tienen que tener pendiente lo siguiente. En anatomía, si le dicen agujero etmoidal anterior, es porque hay un agujero etmoidal posterior. Si le hablan de ligamento longitudinal anterior o superior, es porque hay un posterior o un inferior. Si solamente existiera uno solo, le dirían ligamento longitudinal. Entonces, agujero del hipogloso, orificio condilar. Ustedes hablaron bien de los agujeros yugular, de el agujero del conducto auditivo interno, lo mencionaron, que por cierto está en el hueso temporal. Buscar una imagen del hueso temporal acá para explicarlo mejor.